Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Gracias por estar ahí, amigos de Multicanal Radio. Gracias, Gran Vía Radio Barcelona, BOM Radio Benidorm y Radio Montaña Leonesa. Seguidores del canal de YouTube, seguir inscribiéndose. Sois el futuro y el presente. Igual que en iVoox, en Spotify, Spreaker o Amazon Prime. Este es un espacio de libertad para analizar lo que ocurre y no nos cuentan. No estamos aquí para contarles la actualidad, sino para dar la vuelta a esta actualidad. Hoy tendremos invitados que aclararán las mentiras de la ley de amnistía que se va a aprobar la semana que viene en el Congreso. Ya está hecho, ya lo verán. Luego Europa dirá, pero la ley se aprueba. Viajaremos a Tenerife, donde el abuso que se está produciendo por parte de grupos de inmigrantes crea ya el cierre de alguna empresa, una empresa que ha tenido que trasladarse nos va a acompañar y les contaremos mucho más. Pero antes, los privilegios de nuestra casta política es algo que deberíamos evitar porque los mantienen incluso los recién llegados. Me refiero a Juanma Moreno en Andalucía, persona a la que conozco, que tengo buen concepto de ella. Y sin embargo permite, por ejemplo, que Susana Díaz, ex presidenta de la Junta, disponga de oficina, coche oficial, chofer, asesor personal y administrativo a su cargo. En total eso nos cuesta 220.000 euros al año. Sí, para Susana Díaz, que lo que hace es ir de plató en plató cobrando, que me parece muy bien, para tertulianear. Esto aparte, todos estos privilegios, aparte de cobrar 3.200 euros al mes como expresidenta por 14 pagas hasta que cumpla los 75 años. Susana Díaz hoy tiene 49. ¿De verdad es necesario tener tantos privilegios? ¿De verdad no se dan cuenta el mal ejemplo que dan al resto de trabajadores que pagamos hasta la cuota de autónomos aunque no tengamos trabajo en nuestra empresa? ¿Se acuerdan del Rastas? Otro ejemplo, Alberto Rodríguez de Podemos. Le echó Meritxell Batet tras una sentencia del Supremo que le condenaba por patear a un policía. Bien. Luego se fue al Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido le dijo que nada, que era inocente. Yo se lo avancé hace un par de días. Lo van a indemnizar y ya sabemos con qué cantidad. Claro, al ser inocente según el Constitucional, todo lo que hicieron antes los jueces fue casi prevaricación. Alberto Rodríguez le van a pagar 117.000 euros, que es lo que no cobró durante el tiempo que estuvo fuera del Congreso y debería haber cobrado como diputado de Podemos. Es un no parar. Ellos tienen siempre el dinero a disposición, el suyo, el mío. Ellos sí reciben indemnizaciones que usted no va a ver en la vida. Ellos sí tienen privilegios. Y el nivel de ellos cada vez es más bajo. Cómo añoro el Congreso de los Diputados de los primeros años de la democracia y cuánto analfabeto hay ahora en él. En ocasiones con cargos tan importantes como el de ministra portavoz. Les dejo 3 perlas de Isabel Rodríguez. Escuchen. Que de una vez por todas el principal partido de la oposición en materia de política internacional dejara de poner ruedas en el camino. En relación a todas esas declaraciones, creo que se califican por sí solas. Y si esto era la moderación, pues para este viaje no hacía falta tanta alforja. Que afectaba a la mitad de la población de Castilla y León y que donde dije Diego, digo o medio digo. Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno. Pero podríamos seguir, es amigo mío, Lobato, Juan Lobato, portavoz y presidente del PSOE en Madrid. Escuchen. Y querido Pedro, con tanto catastrofista, con tanto dirigente del Partido Popular permanentemente queriendo poner palos en los caballos. Palos en los caballos. O Yolanda Díaz, con ella haríamos un especial, ya saben.
Aquí, como siempre, no se puede estar en misa y replicando. Después de esto, páguenles indemnizaciones, que cobren el sueldo hasta los 75 años, pónganles chofer, oficina, despacho, subvención, plan de pensiones, todo lo paga el ciudadano, porque quizá hay que acogerlos en nuestro seno. La palabra discapacitado está muy bien empleado en la mayoría de los altos cargos de este gobierno. Bienvenidos, hay más. Empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91 371 2131 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje. Llegaron en 2022. Parecía una familia siria que huía de la guerra del Daesh y que fue refugiada en España, en Andalucía. No levantaron sospechas. Nadie pensó que ese niño adolescente que les acompañaba, con poco más de 16 años, año y medio después intentaría hacer estallar el Instituto Andaluz en el que estudiaba. Lo acaba de detener la policía. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Muy buenas, Albert. Hoy nos tenemos que parar sin duda alguna en la detención de ese adolescente de 17 años en Sevilla, en Montellano, altamente radicalizado y que pensaba cometer un atentado de carácter yihadista en su propio instituto, así lo había anunciado, en el IES Castillo Cote de la localidad indicada. Todo comenzó con una llamada telefónica, una denuncia que generó un control policial que dio sus frutos, un control metódico, discreto y efectivo de esta persona, tanto en redes sociales, en internet, como en observaciones telefónicas. Se descubrió, cuando se detuvo, que había realizado algunas pruebas para probar estos explosivos, estas sustancias explosivas que había comprado. El perfil de este joven es precisamente una persona muy joven, altamente radicalizada, un alto grado de fanatismo. Había anunciado en redes este atentado, llegó a España en 2022, hijo de refugiados sirios de padres separados, vivía con su madre y su hermana de 8 años. Queda por saber, muy importante, el papel de la madre. Algunos medios anuncian, y digo anuncian, esto está por contrastar, que había sido también detenida porque compró acetona. Hay que saber si apoyó, si contribuyó a la radicalización o si tuvo algún tipo de participación en ese alto grado de radicalización de este joven, que ya se encontraba en la última fase, dispuesto para atentar. Todo esto hace elogiar, hace que pensemos en ese trabajo oculto de la Brigada de Información. La verdad es que en muchas ocasiones no sabemos la cantidad de atentados que han podido evitar. Estás escuchando Castillón Confidencial. Tenemos que comentar la actualidad y tengo invitados para ello, pero sin duda lo que hay que explicar es si Europa va a permitir o no que al terrorismo se le pongan apéndices, terrorismo light o terrorismo que defiende los derechos humanos, que es lo que se va a firmar en la ley de amnistía. Escuchen a Félix Bolaños, porque es una declaración que pasará a la historia. Este hombre es ministro de Justicia. Escuchen. Pues mire, hoy se está discutiendo en este momento en la Comisión de Justicia, los grupos parlamentarios, pero lo que es cierto es que hemos pactado con los grupos parlamentarios que apoyan la tramitación de la ley de amnistía 2 enmiendas técnicas que mejoran una ley que ya era sólida de por sí, técnicamente, completamente conforme a la Constitución y al derecho de la Unión Europea. Y lo que hacemos es que se mantiene el terrorismo como un delito exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía siempre que suponga una violación grave de derechos humanos, tal y como dice la Directiva Europea y tal y como dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Es decir, dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley de amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos.
nos debe tomar por imbéciles. No puedo entender otra manera. A ver, Luis Losada, director de Actual.es, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues, según el ministro de Justicia, hay terrorismo que defiende los derechos humanos. ¿He entendido eso? Es un jurista de reconocido prestigio, como todo el mundo sabe. Me aceptas la ironía. Pero bueno, ha descubierto que hay otro tipo de terrorismo. Hay un terrorismo que viola los derechos humanos y otro terrorismo que es amnistiable. ¿Cuál es ese otro terrorismo? El que te garantiza permanecer en la Moncloa. Y nada más. De eso es de lo que estamos hablando. Ahora, ¿esto va a colar, en mi opinión? Que esa es tu pregunta. Claro, esa es la pregunta del millón. ¿Es lo más interesante? En mi opinión, no. Porque yo creo que se han pasado de frenada. Yo creo que la amnistía era difícilmente encajable en el derecho europeo. Pero una amnistía con terrorismo es absolutamente imposible que encaje. Por mucho que se redacte como se quiera redactar. La primacía del derecho europeo es indiscutible y por lo tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a dictaminar que, oiga, usted, legislación nacional, no puede ir contra la directiva europea. Punto. Y sobre todo en un tema tan sensible como permitir que un Estado miembro de la Unión Europea se amnistíen delitos de terrorismo. Y ahora entramos en el debate, que es en el que quiere entrar Junts, de si lo que está juzgando el juez García Castellón es terrorismo o no. ¿Manifestarse es terrorismo? No. ¿Pero preparar una bomba es terrorismo? Por supuesto. ¿Preparar un atentado contra la Guardia Civil es terrorismo? Por supuesto. Por lo tanto, claro que ha habido terrorismo. ¿Se está juzgando qué? Se está juzgando algaradas y terrorismo. Y si eso se quiere amnistiar, yo creo que no va a pasar el filtro de la Unión Europea. Y luego, llamativo que el que está preparando bombas, contra la Guardia Civil va a ser amnistiado, y la Guardia Civil que estaba cumpliendo órdenes y aplicando la legalidad, ese no. Hombre, policías y guardias civiles imputados en los delitos, por ejemplo, salvajes que ellos eran víctimas, bien, pues les acusaron hasta de torturas. Esa parte no se amnistía. Pero que están ahora mismo incursos en procesos y que todavía tienen la contingencia encima de la cabeza. Por obedecer a sus superiores y por aplicar el Estado de Derecho, por garantizar el orden y la estabilidad y la institucionalidad en España. Lo que estamos viviendo es de una gravedad extrema y yo honestamente tengo esa esperanza. Yo creo que los separatistas de Junts se han pasado de frenada, se han pasado varios pueblos y en la Unión Europea eso yo creo que indiscutiblemente no puede colar. De lo que vivimos el otro día con Rosa Díez presentando la petición del Parlamento Europeo, más allá de las declaraciones de Rosa Díez y de Buxade, etcétera, que me parece que fueron muy brillantes, lo más interesante informativamente fue lo de la Comisión. Y la Comisión advirtió, sacó la tarjeta amarilla y dijo, vamos a investigar, vamos a estar vigilantes, sobre todo si se incorporan los delitos de terrorismo. Oiga, yo creo que Verdi con asas. Sí, otra cosa es... se aprueba la ley de amnistía, se amnistía a todos los de la cuerda, incluida Laura Borràs y si hace falta los Pujol, y hasta estos dos que han pillado hace unos días en Argentona pederastas, como eran independentistas, aunque trabajaban en colegios, también por ser independentistas. Imagínate que vuelve Puigdemont, porque volverá a la que se apruebe la ley, mientras en Europa discuten. Luego todo esto se revierte cuando de aquí 1, 2, 3 años Europa diga es ilegal. ¿Tú crees que de verdad van a volver a meter en prisión a todos ellos? A lo mejor Puigdemont ha ganado las elecciones en Cataluña. Ellos confían que ya no habrá nada que hacer, ¿sabes? Puigdemont, sí, hechos consumados. Pero es que Puigdemont cree que una vez que se apruebe la ley, en 24 horas va a estar en casa. Y bueno, para empezar, desde que se publica hasta que se aplica, pues como mínimo, pasarán 24 horas. ¿Y en esas 24 horas no puede haber una suspensión cautelar por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Pues yo creo que sí. Puigdemont dijo ayer a algunos medios de comunicación que no tenía ningún miedo a las instituciones europeas, que Bruselas no era el problema, que era lo que temía eran los jueces españoles. Hombre, ¿qué van a hacer los jueces españoles? Presentar una prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea qué va a hacer? ¿Ponerse a meditar sobre el asunto o resolver a un tema que es de una gravedad extrema y que además o resuelve cautelarmente o efectivamente se producen hechos consumados? Pues hombre, yo creo que el sentido común dice que aplicará medidas cautelares para evitar que el daño sea irreversible. Porque es que una amnistía de un delito juzgado es gravísimo, pero una amnistía de un delito de terrorismo es de una gravedad que la Unión Europea no se puede permitir.
Señores, para la vergüenza histórica quiero que escuchen lo que decía hace nada, unas semanas, unos días, Patxi López sobre incluir el terrorismo en la ley de amnistía. Las causas que son absolutamente, que tienen una gravedad extrema, que podrían ser consideradas de terrorismo, no estarán contempladas en la ley definitiva. Patxi López. Son las líneas rojas. Sí, las líneas rojas que se mueven arriba y abajo. Óscar Puente. Se han hecho un poco naranjas. Vamos, Óscar Puente hace nada, pocas horas. El delito de terrorismo no puede estar presente como un delito amnistiable en la ley de amnistía. Pues ya está, ya está presente. Tsunami Democratic, los CDRs fabricando explosivos, actuando como Kale Borroka salvaje en Barcelona. Aquí tuvimos a Álvaro. Álvaro es un policía de los que le han hundido la vida por culpa de la agresión que recibió el 1 de octubre. Álvaro va a ver amnistiados a sus agresores. Lo que ocurrió fue que, estando en la intersección con las calles Jonqueras y Trafalgar, desde uno de los edificios se lanzaron varios adoquines. El primero impactó en la cara interior de mi antebrazo, donde no me protegen las coderas, lo que me ocasiona una fractura abierta, con lo cual el hueso sobresale por la carne, causándome una herida de unos 3 centímetros, y la de los 15 centímetros es de la intervención quirúrgica que me hicieron en el Hospital Sagrado Corazón, en la que me pusieron una placa y 6 tornillos, de la que al año y pico, en noviembre del 2020, tuve que volverme a someter a otra cirugía porque la fractura no había consolidado. Y tuve que volver a pasar por quirófano, esta vez con 8 tornillos y otra placa. Ha dejado la policía, le han obligado a dejar el cuerpo, Luis, y no es el único. Es decir, los que cortaron las vías de tren, los que evitaron la entrada y salida de ambulancias en el aeropuerto del Prat y la muerte de un ciudadano francés, los que han acabado con la vida profesional de estos policías, todos amnistiados porque es terrorismo que no afecta, dice Bolaños, a los derechos humanos. ¿Cuál es el nivel, el catálogo de derechos humanos amnistiables o no? Es tan difícil entenderles. Entenderles es imposible. Pero es muy fácil. Se llama chantaje de los separatistas para mantenerse en la Moncloa. Porque la pregunta para Bolaños es ¿cuál es ese terrorismo que sí es amnistiable y que no viola los derechos humanos? Claro. El que dejó a este policía fuera de servicio, el que impidió a la ambulancia acceder y por lo tanto a la muerte de ese ciudadano francés, el de ese ciudadano de los CDRs que estaba preparando artefactos para atentar contra la Guardia Civil. ¿Eso no atenta contra los derechos humanos? Es que es una cosa alucinante, ¿no? Y a mí lo que más me sorprende es el desparpajo con la que se dice semejante bestialidad, oye, y sin despeinarse, sin ningún tipo de pudor, porque hasta hace muy poco los políticos tenían una cara increíble, pero por lo menos trataban de disimular. Ya no disimulan. No, se ríen en nuestra cara abiertamente. Sí, los políticos, Luis, y los nuestros. Todo el coro de periodistas pagados por Sánchez en subvenciones y publicidad que ahora dicen que es normal que igual que había Kale Borroka de distinta intensidad y terrorismo, que defiende y no derechos humanos. Yo estoy escuchando cada barbaridad que a mí me avergonzaría, y son compañeros. Ellos son los que harán que a la gente le acabe pareciendo normal esto, Ya verás. Sí, pero la hemeroteca existe. Acabas de poner las declaraciones de Óscar Puente, de Patxi López, pero es que también las hay de Ignacio Escolar, de un montón de gente. Que hasta antes de ayer decían que no se podía amnistiar los delitos de terrorismo. Antes de ayer, que no estamos hablando de hace 5 años, antes de ayer. Y ahora han cambiado de opinión. Han cambiado de opinión. Pero es que, el tráfico la hoja de ruta del cambio de opinión es Puigdemont marca la agenda, aprieta, atornilla, Sánchez acepta el chantaje y a partir de ahí todo el mundo empieza a aplaudir.
Totalmente. ¿Y qué pasa? Que nadie tiene criterio, nadie le preocupa que se salten las líneas rojas, nadie tiene sentido común. Es impresionante. Yo empiezo a escuchar también por parte de algunos periodistas de izquierdas algunas voces críticas diciendo, oye, ¿qué pasa aquí con las líneas rojas? Probablemente porque los más sensatos saben que esta bestialidad que ha ocurrido no va a pasar el filtro de la Unión Europea y que por lo tanto, al pasarse de frenada, va a ser todo o nada, y va a ser nada. Ya. Porque yo creo que la Unión Europea no puede aceptarlo. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a coger el lápiz fino y va a borrar algunas cosas? No, va a borrar todo. Porque no es aceptable que haya un ataque al Estado de Derecho de semejante calibre. Y luego, ¿cómo se le explica a este policía que acabas de poner sus declaraciones, al familiar del ciudadano francés fallecido, a un montón de gente, a los propios guardias civiles que estaban amenazados? ¿Cómo se les explica eso? ¿Y cómo se les explica a los servidores públicos que estaban cumpliendo con sus obligaciones institucionales y cumpliendo con el Estado de Derecho, que a esos sí van a ser sometidos a contingencia judicial? Es muy grave. Mientras que los que violaron la ley salen de rositas. Oiga, ¿y cómo se lo explica esto a un ciudadano que se le ha olvidado poner el ticket de la hora y que le llega una multa? Entonces, ese sí tiene que pagar la multa, ¿no? José Luis Rancaño, nuestro productor de cine favorito. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Muy bien, Albert. Aquí escuchando con tristeza, pero estoy bien. Bueno, España es para hacer una película, plantéatelo. España está atrapada por la ambición de un solo hombre. Y ha sido capaz de convencer a todo el partido como un rebaño obediente, a infinidad de medios de comunicación y periodistas que se las daban de libres, todos callados y aguantando, eso sí, cayéndoles un montón de dinero y puestos que nunca hubiesen imaginado en el caso de direcciones generales, etcétera. Por la ambición de un solo hombre. Esto es de guión de película. Albert, si me permites hacer una reflexión desde otro foco, os estaba escuchando y recordaba las novelas de Orwell. Es decir, ya lo predijo, estamos en el socialismo del siglo XXI. La mentira se tiene que convertir en verdad vía propaganda. Y la reflexión que yo hago es que empiezo a tener realmente miedo. Este gobierno no tiene freno. Este gobierno es capaz de llegar a cualquier sitio con tal de continuar en el poder. Yo quiero ser optimista como Luis y pensar que la Unión Europea va a parar esto, porque el precedente es gravísimo. Pero ¿cómo vas a amnistiar delitos de terrorismo? Es que ya no por la gravedad en sí referido al caso español, sino por el precedente que sitúas en la propia comunidad europea. Pero yo la reflexión que hago como ciudadano español es que empiezo a tener miedo de este gobierno. Este gobierno es capaz de todo. Como decía Luis, no se sonroja. Sale a hacer unas declaraciones diciendo que el terrorismo, si el terrorismo por definición va contra los derechos humanos. Es decir, claro. ¿Pero qué crees, que los españoles somos idiotas? Es decir, son capaces en estos momentos, al ver, de hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder. Lo triste es que nuestra oposición todavía o no lo ve o no se entera de cuál es la situación. Recibo muchas críticas sobre Feijóo. La gente no entiende las manifestaciones que se convierten en mítines, que después de decir una palabra gruesa, pacte con él. Esto, Losada, tú alguna vez lo hemos discutido. Esto no es un momento más de la democracia española, es un momento crítico, nunca vivido. En una situación límite, la oposición no puede actuar como actúa siempre. Ha de dar un paso más, ha de ser más contundente, ha de ir más allá. Y no lo vemos. Es que yo creo que Feijóo todavía no sabe lo que quiere ser de mayor, porque por una parte, algunos días decide que va a hacer una oposición firme, una oposición sin cuartel, como dice, pero por otra parte tiene un ataque institucional y dice, no puedo entrar como elefante en una cacharrería, soy una alternativa de gobierno, tengo que entenderme con la principal fuerza de la oposición, con la otra principal fuerza política. El problema que creo que no entiende Feijóo es que la principal fuerza política, Partido Socialista, ha decidido construir un muro. Sí. Y ese Partido Socialista dice en Bruselas que deberían de entenderse izquierda y derecha, o centro derecha y centro izquierda, para plantear el futuro de la Unión Europea. Pero en España no.
En España, el centro-derecha está en el otro lado del muro porque son fascistas, supuestamente. ¿Y yo con quién pacto? Con los filotarras, con los separatistas, con quien quiere destruir la nación, en fin, con lo mejor de cada familia. Pero ese es el Partido Socialista. Entonces, sí, Feijóo, la actitud de Feijóo de negociación, etcétera, sería razonable si hubiera un Partido Socialista razonable, pero no es el caso. Claro. No es el caso. El Partido Socialista se ha echado al monte, está podemizado y ha decidido, y lo verbaliza el propio presidente, que quiere hacer un muro. Entonces, pues si hace un muro, ¿qué quieres hacer? ¿Tender puentes para qué? ¿Para que te los destruya el de enfrente? Y así sistemáticamente. Yo creo que Feijóo todavía no se ha enterado de cuál es la situación. La situación es que enfrente el Partido Socialista no quiere el interés general, no quiere el bien común, no quiere negociar con el Partido Popular. Lo que quiere es construir un muro y perpetuarse en el poder. Así lo ha verbalizado. Si me permites, solamente hay que escuchar. Caño, por favor. Si me permites, en la línea de lo que está comentando Luis, yo creo que el Partido Popular, incluso yo creo que Vox, no entienden la excepcionalidad. Es decir, no entienden el carácter excepcional del momento político y social que vive España. Es decir, la excepcionalidad requiere respuestas diferentes, reflexiones diferentes. No te puedes comportar como si no pasara nada o como si todo este proceso fuera parte del juego democrático, porque no lo es. Y además es el momento donde tu discurso ideológico, político, cultural, tiene que ser más firme. Yo, por ejemplo, Alberto, ahora mismo yo quiero mandar ánimos a las familias de Palma de Mallorca que están pidiendo educación en castellano. Bueno, el 25% de las clases en español, y un gobierno del Partido Popular apoyado por Vox se los está negando. Pero ¿cómo puedes lanzar esos discursos y tomar esas decisiones en un momento de excepcionalidad donde tendrías que tener una coherencia política en todas las partes de España? Y esto es lo que me produce cierta frustración. No es para menos. Estoy recibiendo muchos mensajes de gente decepcionada con lo que está ocurriendo y con Vox y con Feijóo. Vamos a escuchar alguno. Sé que Losada se ha de ir y quiero que lo escuches. Víctor, por favor. Primero me gustaría hablar de lo de Feijóo. Vox tiene fallos, pero es que es un partido que tiene poco tiempo de existencia. Pero ya que el señor Feijóo habla del voto útil, pues mire, yo le voy a aconsejar, ya que su compañero de Multicanal Radio, Raúl Murciano Cabronao, va a estar en Galicia, pues mire, haga alguna entrevista a gente de allí de Galicia y que le cuente la realidad gallega, porque el señor Feijóo le va a contar la realidad del nacionalismo gallego que tiene, que mantiene, porque lo que hace el PP es más típico de la ciudad de Pujol que de la BNG. Luego, por otra cosa, me gustaría, hoy ha salido una noticia en el debate, compañeros del debate, de una legalización de un chalet, curiosamente al cuñado de ¿qué más dará? El señor Pachi López, que me gustaría que nos informáramos en este programa y que el señor Pachi López se deje de chorradas y conteste, porque a su cuñado le han pillado con bolsitas de basura, ni que fuera Julián Muñoz o Pachi Muñoz, y que nos lo cuente esto, porque lo siento mucho, pero aquí los socialistas que se cargan la familia tradicional menos la suya. Sí. Bueno, sobre lo de Galicia, a ver, de Feijóo dos cosas y Losada que hable que se marcha. Una, en breve entrevistaré a una violinista que la han despedido de su trabajo en Galicia por no saber el nivel de gallego que exige Galicia, el gobierno gallego. Es decir, lo de Cataluña pasa en Galicia, sí, y lo vamos a demostrar aquí. A la vez, Vox ha hecho algo en Galicia, me llega por todas partes, que está muy mal. Y es la gente de base, había escogido unos candidatos, han llegado desde Madrid, se los han cargado y han puesto a los suyos. Esto es muy de todos los partidos, yo lo he visto en Ciudadanos, en PP, en PSOE. Vox también lo ha hecho y eso ha sentado muy mal en Galicia. Losada, sobre el resto y lo de Pachi López lo hablamos más adelante. Bueno, sí, desgraciadamente la actitud de Vox en Galicia y en otras partes de España es esa. Desgraciadamente no ha permitido que las bases tomen sus decisiones. Ese discurso de regeneración democrática que a tantos nos gustó, pues ha descafeinado bastante y eso probablemente al final termine pasando factura electoral. Y luego yo creo que es muy preocupante ese nacionalismo amable del que habla Feijóo, porque no es nada amable.
es que para esta violinista que vas a entrevistar, pues le supone la pérdida del empleo. Y realmente necesitaba aprender gallego, necesitaba hablar gallego para desempeñar sus funciones, pues obviamente no. Por lo tanto, yo creo que se está haciendo un aldeanismo muy preocupante. En Baleares ocurrió lo mismo con los médicos que tenían que hablar mallorquín si querían trabajar. ¿Qué pasa? Pues que al final resulta que la calidad del médico es menor, porque que hablen mallorquín no hay mucha gente, que hablen español hay muchísima más, ¿no? Por lo tanto, tienes muchísima más gente a la que poder elegir. ¿Y qué es lo que quiere el enfermo? Que le traten, no que le hablen. Que le traten. Y además, si le hablan en español, lo va a entender perfectamente. En Valencia, en Mallorca, en La Coruña, perfectísimamente. Yo creo que ese nacionalismo que ha aplicado Feijóo me parece extraordinariamente peligroso, porque en el fondo lo que ha hecho ha sido asumir por parte del Partido Popular el discurso de los nacionalistas, incluso hablando de la nación gallega. Y yo creo que eso es extraordinariamente peligroso porque desactiva todo el proyecto nacional español que debería existir en España. Y lo de Patxi López es que nadie le va a hacer la pregunta en el Congreso. Y bueno, lo de Patxi, en el tema de Patxi López, a ver, lo primero, el cuñado no es él, que él no tiene por qué ser responsable de su cuñado. Ahora, el cuñado ha pagado con bolsas de basura, con dinero en efectivo, pues tendrá que responder ante la hacienda pública. Yo lo que quiero que responda Patxi, pero yo lo que quiero que responda Patxi es a las preguntas legítimas que hacen los periodistas. Claro. Es que se permite, pero de lo que le compete. Oiga, usted que dijo que no iba a pactar con Bildu, ¿por qué le han regalado la alcaldía de Pamplona a Bildu? Y no responde. Oiga, eso es su responsabilidad. Usted es portavoz del Partido Socialista. Por lo tanto, tiene la obligación institucional de responder a una pregunta legítima, educada, en donde se hace, que es en el Congreso de los Diputados. Sí. Usted no tiene derecho a no responder. Ni siquiera lo hace. Eso es una pregunta que no hace un periodista o un medio de comunicación. No es que lo haga el fulanito o el medio X, no. Lo hace la opinión pública española, que tiene derecho a conocer cómo justifica usted su contradicción. Claro que tenemos derecho a conocer esa explicación. Y entonces, eso de salirse por la tangente de que no, a ti no te contesto porque eres fascista y tú eres no sé cuántos y tal. Oiga, es un periodista, si a usted le cae mal, se aguanta. Porque estamos en democracia. Usted tiene obligación institucional de responder a las preguntas, le gusten o no le gusten. Porque no hay preguntas incómodas, hay preguntas. Y si usted está en el filo o tiene incoherencias o no tiene respuestas, mala suerte. Así de fácil. Losada, un abrazo. A trabajar a actual.com. Muchas gracias. Lo de Patxi López y el cuñado de Patxi López, Melchor Gil, tiene un chalet que durante 13 años ha sido ilegal, en situación irregular en Castro Urdiales. Allí gobierna el PSOE. Y pagó el chalet con 1.743 billetes de 500, de 200, de 100, de 50, de 20 y hasta había billetes de 10. Lo cuenta el compañero Alejandro Estambasaguas en eldebate.com. Bueno, pues de golpe se ha regularizado todo, se ha aceptado las bolsas de dinero para el pago del chalet, tiene licencia urbanística y aquí no ha pasado nada. Y esperamos una investigación, lógicamente, de por qué a unos se les permite todo y a otros nada. Bueno, tengo algo más, que no se vaya Rancaño, que hemos de hablar varias historias con él. Tengo llamadas de muchos de ustedes y nos vamos a ir a Tenerife. Hemos recibido el mensaje SOS de un empresario, una pyme de Tenerife que ha tenido que cerrar puertas por culpa del aluvión de inmigrantes ilegales que le han llegado a la isla. Se lo contamos en directo desde Tenerife en un minuto. No se muevan. Estás escuchando Castellón Confidencial. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. El próximo 24 de febrero hay que ser valiente y conocer la verdad en el Centro Cultural San Chinarro de Madrid.
Grabación en directo del podcast que está en boca de todos, Castellón Confidencial. Últimas entradas disponibles. Manda un correo a albertcastillon7@gmail.com y atrévete a saber lo que nadie cuenta con Albert Castillón. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Hay más información confidencial, pero les contamos no hace muchos días cómo en medio mundo la noticia es España y es Canarias. Las televisiones alemana, francesa, incluso la china, emiten imágenes de cómo llegan las pateras a Canarias por centenares, y a Granada y Almería, pero en Canarias es especialmente grave. Estamos hablando de 3.700 personas en 15 días, en lo que va de año. Es un brutal, hablamos de centenares a diario. No paramos, desde que lo conté, de recibir mensajes de gente de Canarias que dice que no entienden que no se hable de ello, que en los informativos estén por otras cosas, ¿no? Cuando están invadiendo de alguna forma sin papeles nuestro país. Susana Núñez me escribe por YouTube, dice: mi hermano vive en Lanzarote, me dice que es horrible, cada día entre 200 a 300 personas llegan a la isla y él vive en Playa Honda, en el resto de Lanzarote, que es más fácil el acceso, imagínese. Bueno, y así podría seguir. María Manuela dice: yo conozco Canarias, antes la emigración ilegal se escondía, ahora pasean libremente por la calle, les ves todos con la misma sudadera que les ha dado Cruz Roja. Balbina se sorprende de que no queramos conocer la verdad, de que nos quieran ignorantes, escondiendo lo que está ocurriendo ahora en nuestro país y en Europa, porque Canarias también es la puerta de Europa. Yo dudo mucho que las imágenes que estamos contando aquí las hayan visto en Bruselas, en la Comisión Europea, porque actuarían de otra forma. Recibí también un correo y un mensaje de un amigo al que he invitado que esté hoy con nosotros, seguidor del programa, Juan Carlos Meneses. Está en Tenerife, es analista de marketing digital. Bienvenido. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Albert. Encantado de estar en tu programa. Me contabas en un correo electrónico que te viste obligado a abandonar tus oficinas por el acoso de estos inmigrantes. Cuéntamelo, por favor. Y advierto, iremos viendo fotografías y vídeos grabados por ti, entiendo, ¿no? Porque es el entorno de tu oficina. ¿Por qué tuviste que abandonar tu trabajo por el acoso de estos inmigrantes? Bueno, básicamente este centro de inmigrantes, cuando abrimos la oficina, pues no habían todavía trasladado a todos estos inmigrantes a un acuartelamiento antiguo que hay a 200 metros. A los pocos meses de abrir las oficinas, pues empezaron a meter poco a poco inmigrantes hasta que llegaron a cotas de 2.000 personas introducidas en este centro. Esas personas, una vez a las 10 de la mañana aproximadamente, pues las soltaban a su libre albedrío del centro. Pues muchos de ellos pues, se acomodaban en la parte baja del edificio formando pues, casi que un gueto, sobre todo por las tardes, de 40 a 50 personas. De hecho, en los vídeos lo mostramos, marroquíes. Estamos viéndolo en vídeos, con perdón, pero es que la imagen es tremenda porque ves a un montón de gente tumbada, estirada, sentada por el suelo. Esto es la puerta de tu oficina, ¿no? ¿O era la puerta de tu oficina? La puerta de las oficinas, y no es solo por la acumulación de todas esas personas tiradas en el suelo, sino también porque consumían abundante cerveza, que la compraban en una venta que está al lado. De hecho, y dicho por el de la venta, pues también le robaban todos los días. Tenía problemas con pequeños hurtos de esas bebidas. Empezaban a beber, pues algunos desde por la mañana, otros a media tarde, y habiendo un cubo de basura a 20, 30 metros, pues decidían tirarlo al suelo. Entonces aquello todos los días, entre cáscaras de plátano, paquetes de bollería industrial y latas de cerveza tiradas en los bajos de la oficina, era un vertedero diario. Tal es así que tuvimos que hablar con la propiedad del edificio para que se colocaran unas cadenas que aislaran la parte baja del edificio, que tiene un volado, un techo, y ellos se sentían ahí refugiados, se sentaban detrás de los coches a hacer todo esto. Pusimos unas cadenas para intentar aislar con zona privada y aún así
Saltaban la cadena, se metían en el bajo del edificio y lo seguían haciendo. Entonces imagínate ese ambiente para trabajar todos los días, ¿no? No puedes invitar a un cliente a tus oficinas y que entre viendo eso. Entiendo que te fueras, pero antes de irte exigiste, supongo, a tu ayuntamiento, es La Laguna, creo, el ayuntamiento de La Laguna, que hiciera algo. Tú pagas impuestos para estar ahí, para tener la calle limpia y la ubicación despejada de gente durmiendo en la calle. ¿El ayuntamiento hizo algo? No, la gran pregunta es ¿para qué sirven tus impuestos en muchas ocasiones? ¿No? Yo tengo una pyme, tengo un compañero empleado, al final, los trimestrales son pues 3.000, 4.000, a veces 5.000, 6.000 euros, que los tienes que pagar religiosamente, pero después cuando tienes un caso de este tipo y llamas a la policía local, pues la policía local dice que no pueden hacer nada, luego llamas a la Policía Nacional, te dicen que no pueden hacer nada, cuando hay 40 tíos bebiendo en la puerta. Algunos, hay un vídeo donde se están peleando unos marroquíes frente a la oficina ya de noche, que lo grabó mi hija, que ya tenía miedo hasta que viniera mi hija a ciertas horas por la tarde, horas en las que oscurece, ¿no? Y cuando ya conseguí el número del alcalde de aquí, de La Laguna, pues le mandé todos los vídeos que te he mandado a ti por WhatsApp, hasta que decidí llamarlo. Cuando me certifiqué que los había visto, decidí llamarlo. Y ante mis comentarios, lo primero que me dijo es que me notaba un tono racista, ¿vale? ¿A ti? Sí, a mí. Entonces digo, bueno, yo tampoco soy el representante de la raza aria, como puedes ver, soy moreno, ojos oscuros, o sea, no es una cuestión de color de piel, evidentemente. Y además le dije, digo, mira, no sabes con quién estás hablando, yo estuve 4 años viviendo en China, de hecho, me casé con una persona china, 8 años de mi vida, ya estoy divorciado, pero no soy sospechoso, digo, no sé qué bagaje o qué currículum tienes en cuanto a relaciones, si ha estado una persona de otra raza, pero yo he estado 8 años. Creo que no soy sospechoso de ser una persona racista en ese aspecto, sino que no es una cuestión de color de piel, sino de conductas y de formas de actuar lo que estoy condenando, y por eso llamo, porque soy un empresario, tengo un negocio, pago impuestos, y cuando necesito ayuda del Estado, pues me dan todos la espalda y encima me tachan de racista, que parece una broma, ¿no? Es alucinante. Por cierto, el alcalde de La Laguna, ¿de qué partido es? Del PSOE. Del PSOE. El que te insinuó que tenías tono racista, ¿no? Y no hizo nada, hasta el punto que tuviste que irte de ahí. A ver, me llegan noticias... No, lo invité... Dime. Perdón, Albert, lo invité incluso a tomar café, le dije, puedes venir a la oficina, a tomar café aquí, te invito para que me conozcas personalmente y veas la situación, si tú crees que esto es un ambiente normal de trabajo, el tener toda esta gente constantemente aquí incontrolada, y pues nunca vi. El Ayuntamiento de La Laguna, recibí información de que le han dado casi 2 millones de euros extra por acoger, para cuidar estas cosas. Es decir, el gobierno de Canarias o el de España, no sé de dónde ha venido, pero 2 millones de euros. ¿En qué los ocupa? Porque por lo que me dices, a vosotros nos evita este tipo de problemas, ¿no? No, sobre todo se supone, según creo que vienen de Europa, y se supone que es para la integración, el fomento del deporte y que se integren en la sociedad, pero lo cierto es que la inmigración es tan brutal en Canarias. En 2023 llegaron 40.000 inmigrantes incontrolados y es imposible que el Estado, o local, regional o estatal, puedan darle atención a toda esta gente y canalizarla, porque lo que está claro y está comprobado que la inmigración ilegal, incontrolada, en masa y en un corto espacio de tiempo, clarísimamente provoca problemas sociales y problemas de inseguridad. Eso es un hecho y es lo que está pasando en Canarias, y es completamente imposible que esas personas las puedas integrar o canalizar. De hecho, las ves todo el día danzando por ahí, caminando, como todos llevan móvil. Esperando que las traigan en aviones, como están haciendo a diferentes puntos de la península, que ellos así se ahorran el vuelo. Y a partir de ahí algunos se quedarán, otros se irán al norte de Europa. Oye, ¿la televisión canaria informa de esta locura, de esta invasión, o tampoco?
La televisión canaria, sinceramente, Albert, la verdad es que no veo televisión canaria hace mucho tiempo porque, como todas las televisiones autonómicas, bajo mi punto de vista, no merece la pena verlas, pero desde luego que no se está informando sobre todo de las cuestiones que ocurren. Esos vídeos que te han mandado, pues los tipos bebiendo, peleas y tal, yo en los medios de comunicación no veo nada. Yo creo que se trata de limpiar de alguna forma, ¿no? Y mostrar que todos los inmigrantes que llegan pues son personas víctimas que realmente no provocan ningún problema. Y lo cierto y palmario es que en Tenerife, ya no te hablo de ahora, desde los años 90, ya tenemos vendedores ambulantes en las zonas turísticas, como por ejemplo el Puerto de la Cruz, en arterias comerciales, pues tenemos inmigrantes africanos desde hace 30 años vendiendo en la calle. Antes eran las figuras de madera y ahora venden los bolsos de copia, sin que la policía actúe en absoluto. Y tú tienes una tienda en una de esas zonas y no puedes sacar ni un expositor a la calle porque vienen las ordenanzas municipales y te multan. Y después tienes a 40 tíos o 50 vendiendo lo que les da la gana en el suelo, como si tuvieran su propia tienda en espacios que son, por metro cuadrado, son carísimos, ¿no? ¿Sabes lo peor? Hasta el Papa Francisco ha pedido visitar Canarias como visitó Lampedusa. Yo espero que no se le ocurra venir, porque en lugar de un favor lo que nos da es una imagen ya tercermundista, pero se está planteando visitar Canarias para abrazar a los inmigrantes. Solo nos faltaría esa imagen ya para acabar de hundir el turismo en Canarias. No entiendo cómo... A mí me gustaría que viniera a abrazarnos a los currantes, ¿vale? A los que pagamos los trimestrales, a los que arriesgamos nuestro capital, a los que trabajamos 14 horas al día para sacar nuestros negocios, a las personas que trabajan en esos negocios y que también les echan horas y esfuerzo para sacar estas pymes adelante, que es el 98% del tejido productivo de este país, ¿vale? Y que somos víctimas también del sistema y de un Estado que solamente se preocupa por vender la moto ideológica y se olvida de las personas que mantienen sus sueldos y esta estructura de ineptos que conforman el país llamado España, ¿no? A mí me gustaría que nos abrazaran a nosotros, que somos los que mantenemos toda esta historia sin comérnoslo ni bebérnoslo, ni haberlo votado, porque sinceramente yo no voto a un partido que abre las puertas de nuestro país y nos llena de personas que no tienen ningún objetivo, que yo no digo que sean todos malos, ni es una cuestión de color de piel, ni muchísimo menos, pero lo que no podemos hacer es cargarnos todos los problemas que tienen los países africanos, hacernos nosotros responsables de todos esos problemas que tienen esos países africanos que no los resuelven y vienen aquí a vivir básicamente de nuestra caridad y a vivir de nuestros impuestos mediante ayudas, subvenciones y todo, como lo quieras llamar, ¿no? Y al final, pues, los tontos del bote somos los que pagamos todo el país. No me parece justo, ¿no? Es Juan Carlos Meneses, empresario que tuvo que trasladar su negocio desde que este aluvión de inmigrantes llegó a la isla. En Tenerife te encuentras. Cuento contigo más veces como analista de marketing digital y como amigo y voz en Canarias de este programa. Sigue grabando vídeos y mandándomelos. Muchas gracias por estar ahí, amigo. Aquí tienes un amigo, Albert, para lo que quieras en Tenerife, pues lo mismo cuenta con nosotros. Gracias, compañero. Un abrazo. Gracias. Estás escuchando Castellón Confidencial. Seguimos y con el amigo José Luis Rancaño, que hoy me es imprescindible para hablar de tu mundo, de cine. Me ha sorprendido, bueno, ya quizá no, que el ministro de Cultura se solidarice con la actriz Itziar Ituño porque le han retirado la campaña de BMW y de Iberia por coger la pancarta y pedir la libertad de los presos etarras. Pero es que detrás la asociación de actores, la de productores, el Festival de San Sebastián, vamos, le ha faltado la ONU y un par de organismos más que se solidaricen por haber perdido ella 2 campañas publicitarias. ¿Qué está pasando aquí, Rancaño? ¿Qué es esto? Albert, a mí no me sorprende y es lo que te comenté anteriormente. Estamos en la época que predijo Orwell. La mentira se convierte en verdad. Esta actriz, en su libertad de expresión y de manifestación, decidió libremente encabezar la cabecera de una manifestación
que solicitaba la liberación de los presos de ETA y en la cual algunos de los manifestantes, entre otras cosas, gritaban cosas como lo que hay que hacer es apuntar bien o apuntar mejor. Ella lo ha decidido libremente. Pienso yo que las empresas también tienen libertad para contratar libremente a aquellas personas que quieren que promocionen sus productos y servicios. Solo faltaría, ¿no? Solo faltaría, ¿no? ¿Sabes quién no tiene libertad de expresión, Albert? Te digo quién no tiene libertad de expresión. Los muertos por ETA. Los casi 1000 víctimas de ETA que fueron asesinados por esta banda de criminales y terroristas. Estos no tienen libertad de expresión. ¿Sabes quién tampoco tiene libertad de expresión? Inmensos, miles de conciudadanos nuestros que en pequeñas localidades del País Vasco y de Navarra no se pueden expresar libremente, no pueden manifestarse libremente, entre otras razones por miedo a lo que defienden los que estuvieron en la manifestación que estábamos comentando. Sí, pero Rangaño, en 40 o 50 años, nunca el Festival de San Sebastián hizo un gesto por las víctimas de ETA. Nunca la asociación de productores, nunca la asociación de actores, nunca ninguno de ellos dijo por las víctimas de ETA. Mientras se celebraba el Festival de San Sebastián, mataban gente durante los mismos días. Ni una mención, ni una frase. Es tremendo entender que el asesinato por la nuca lo están blanqueando todavía hoy, ¿no? Albert, cada uno es responsable de sus decisiones y tiene que dar respuesta a su propia conciencia. Hay excepciones. Albert, nosotros sí hemos hecho un cortometraje con un posicionamiento editorial muy claro, pero es sorprendente, como tú comentas, Albert, es sorprendente que el mundo de la cultura no resulta al menos aparentemente más plural. Yo creo, porque lo conozco por dentro, que hay voces que opinan lo mismo que estamos opinando nosotros. Lo que pasa es que no tienen el valor de manifestarlas porque entienden que las va a perjudicar en su negocio. Lo que piensas, claro, dejen de contratarte, bueno. Claro, lo cual es todavía más... Es todavía más grave. Tremendo es. Te dicen qué país estamos, Albert. Bueno, hablando del país, mensajes de oyentes, ayúdame a su reflexión. Rosetta escuchó al amigo Fran Simón los mensajes que lanzó económicos y dejó un buzón de voz en el 649-532-435. Basta mirar a su alrededor para darse cuenta de que España no va bien, que esto es un desastre. Y se les llena la boca con lo de que dan tantísima dinero, los impuestos van para la seguridad social y la escuela, y los hechos son los hechos. O sea, es lo que dicen que dato mata relato. Son los que son. Y obviamente, pues no hay más que ver los resultados. Y es que las pruebas, el algodón no engaña. Pero hay demasiada gente todavía en España que no quiere ver la realidad. Y eso que decía, creo que alguien que ha dejado un mensaje respecto de que los jubilados no cambian su voto porque les suben la pensión. Bueno, pues yo tengo una realidad, una vivencia de la realidad diferente y de hecho no es nadie a mi alrededor. Es que cuando las elecciones del 23 de julio vi pues reportajes de Alvise Pérez y de otros periodistas, así que no son del Club del Redil, que iban a entrevistar a los que iban a los mítines de Pedro Sánchez. Y recuerdo de jubilados y jubiladas y jubiletes que decían que por supuestísimo que le iban a votar, que nadie les había subido la pensión como Pedro Sánchez, que eso jamás lo había hecho el PP. O sea que sí que hay gente. Habrá de todo, no me cabe duda, gracias. Hay luego un mensaje muy curioso, me ha mostrado una fotografía de Yolanda Díaz, me la han enviado al WhatsApp, en la que se la ve el día, hace nada, un par de días, que presentó lo de la jornada laboral reducida. Llevaba un vestido ese día a rayas, que los amigos de YouTube estarán viendo. Sí, lo que me preguntáis es cierto, el vestido es un diseño de un tal Sandro París y cuesta 640 euros. Es decir, te pones que me parece muy bien, cada uno con su dinero que haga lo que quiera, pero se pone un modelito de casi 700 euros para anunciar la rebaja de la jornada laboral, es cierto.
Juana Blanco dice que en España conviene ser político y corrupto. José Luis, que es obscena la utilización que hace Sánchez de Radio Televisión Española, que Vox no tiene cabida en ningún espacio y es el tercer partido del Congreso. Es más, la televisión gallega, y aquí yo ya Rancaño se me abren las carnes, la televisión gallega que la maneja el Partido Popular hace desde que Feijóo consiguió la primera mayoría absoluta, invita a los partidos a un debate electoral. Invita al PP, al BNG, el PSOE, Sumar y Podemos. Sumar ni está en el Parlamento, pero le invita. A Vox no le invita. ¿Qué es esto, Rancaño? ¿Qué pasa? ¿El PP hace lo mismo que hace el PSOE? Esta ya sabes que es la obsesión que tiene el PP, que creo que en una estrategia absolutamente suicida por su parte se dedica a criminalizar a Vox y todavía no he entendido que los votantes de Vox eran antiguos votantes del Partido Popular. La televisión lo que tiene que ser es neutral, lo que tiene que ser es plural, lo que tiene que ser es abierta, lo que no puede estar es a las órdenes del gobierno de turno, ya sean las autonómicas o las estatales. Pero al ver la degradación institucional en nuestro país es de tal calibre que ya no me sorprende nada. Es decir, hay pocas instituciones que se salven de la degradación. El otro día me hacía una reflexión un abogado que me decía, mira, José Luis, como en derecho, el que puede lo más, puede lo menos. Si están en lo que están, si están amnistiando delitos de terrorismo, ¿tú crees que se van a preocupar por pequeñas o grandes corruptelas? No, yo creo que en estos momentos no hay controles y como no hay controles, la degradación va a seguir campando. Has dicho una frase al inicio y es que empiezas a tener miedo de este gobierno. Es lo mismo que me dice Pepe Rojas, dice, necesitamos sacar a tanto vago y vividor político del Estado exigiendo un nivel mínimo. Los hay hasta sin orden ni concierto, hasta en los ayuntamientos. Olga, los españoles no son demócratas. En cuanto un tirano sube al poder, la mitad le aplauden. José Luis, así podríamos seguir. Tengo muchos. Lo vamos a dejar aquí y quiero acabar con Savater. Porque lo dijimos ayer, Savater, que llevaba 47 años en el país, lo han echado por criticar a la línea editorial del País, que es vergonzosamente portavoz de Sánchez. Escuchen cómo lo justifica el propio Savater en COPE. Es cierto que el País en este momento tiene una línea progubernamental, a mi juicio, exagerada. Es decir, el País es un artefacto al servicio de justificar y apoyar al gobierno y a los adláteres separatistas y izquierdistas que tiene el gobierno. Y yo, pues claro, he escrito contra eso y entonces en muchas ocasiones mi columna pues era algo que desmentía el resto del periódico, lo cual yo comprendo que es un poco, habría gente que se asustara un poco de ver que, digamos, una columna que aparecía por allí en la última página llevaba la contraria a todo lo que era el periódico antes, pero así son las cosas, o sea, yo en fin, mis columnas las escribo yo, no los demás. Señores, Pepa Bueno, directora del País, es quien echó a este filósofo genial. Pepa Bueno pasará a la historia como la mujer que despidió a este magnífico hombre libre. Pero el que pulsó el dedo, lo digo porque eso nunca sale, es Carlos Núñez. Búsquenle en redes. Es el CEO del grupo Prisa desde el año 2021. Cobra 1.100.000 euros al año y dicen que está ayudando a salir del agujero al grupo Prisa, que sigue teniendo a día de hoy pérdidas de 700 millones de euros. ¿Cómo no hace suspensión de pagos? Porque le mantiene el dinero público, el que pagamos Rancaño, usted y yo con nuestros impuestos. El País, sin la ayuda del dinero público de el gobierno, las diputaciones, del PSOE, SER estaría hundida, el País habría cerrado y no funcionaría nada. Se mantienen con las inyecciones de dinero público de nuestros impuestos que le estamos pagando a un medio privado para que eche a un filósofo libre. No tengan duda de lo que digo. Rancaño, el final lo pones tú.
Pues, Albert, este es un claro ejemplo de la degradación institucional que te estaba comentando, de los tentáculos del Estado que lo contamina absolutamente todo. Yo lo único que le deseo a Savater es que siga siendo un hombre libre y que afortunadamente en el siglo XXI hay otros medios para expresar tus opiniones, aunque no cuenten con subvenciones millonarias. Son medios que cada día vemos más ciudadanos y por tanto lo único que le deseo es eso, que continúe siendo libre, porque tú decías antes, yo a veces me hago esta reflexión también en lo que decía uno de tus oyentes, ¿en qué país estamos, no? A veces pienso que ha vuelto el grito este de vivan las cadenas. Es decir, muchos de nuestros ciudadanos no se dan cuenta de que aquí no hay no se puede debatir. Es decir, la libertad está por encima de cualquiera de estas cuestiones. Entonces, vivan todos los hombres libres. Por tanto, a seguir el ejemplo de Savater, Albert. Sí, señor. Amigo José Luis Rancaño, gracias por tu tiempo y por tu cine. Un abrazo fuerte. Gracias a ti, Albert. Amigos, mañana libres volvemos aquí a la misma hora en el mismo lugar. Les espero. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.